En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buen día a todos. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de presentar este programa viva y eficaz. Esta expresión de viva y eficaz son las cualidades de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es espíritu. La palabra del Señor es más penetrante que una espada de doble filo. Es discerniente porque discierne las intenciones del corazón humano. Y nos da mucho gusto de presentar en su hogar delante de usted esta palabra viva. Si usted la acoge en su corazón, si usted la recibe con agrado y pone atención a lo que Dios nos habla, nos dice, esa palabra penetrará en su corazón, cambiará su vida, le dará vida y vida en abundancia. Porque así dijo uno de los apóstoles al Señor, diciendo estas palabras: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Quiero pues entonces presentarles a ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Hay aquí en esta porción algunas lecciones sumamente importantes que usted y toda persona debe de recibirlas, porque cuando recibimos con atención la palabra, el Señor obra salvación. Dice así la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en la ciudad de Capernaum. Y después de algunos días, las personas oyeron que Jesús estaba en la casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y el Señor les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Jesús unos hombres trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Conociendo Jesús que ellos pensaban de esa manera dentro de sí mismos, el Señor les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho o tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estimados amigos y hermanos, toda palabra de la Biblia, todo milagro, prodigio, sanidades, todas las expresiones que salieron de la boca de Jesús y de todos los personajes de la Biblia hablaron la palabra del Señor.
Y todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para que sepamos cuál es la voluntad del Señor, que es una voluntad buena, agradable y perfecta. Aquí en este pasaje, en este milagro que Jesucristo hizo sanando a un paralítico, hay varias enseñanzas. Yo voy a señalar 4. Primero, Jesús visitó Capernaum. Probablemente Jesús vivía allí, tenía su casa, porque dice que a los días se dieron cuenta que Jesús estaba en la casa, en su casa. Entonces empezó a llegar multitud de personas. Estas personas ya sabían de la fama, de las palabras y enseñanzas de Jesús y de los prodigios, sanidades y milagros que Jesús hacía. Por eso se acercaron a la casa. Y entonces se formó una multitud de tal manera que ya no había manera de poder entrar en la casa donde estaba Jesús a causa de la muchedumbre, a causa de la multitud. Pero habían 4 hombres que tenían un paralítico. Probablemente ese paralítico era familiar de ellos. Y procuraban meter al paralítico y llevar al paralítico a la presencia del Señor. Pero no podían a causa de la multitud. Pero ellos tenían la necesidad de que Jesús viera al paralítico y lo sanara. Entonces subieron al techo, abrieron un agujero en el techo y bajaron con lazos en la misma presencia de Jesús al paralítico. Lo sorprendente y maravilloso que Jesús le dice al ver la fe de los 4 hombres y al ver la fe del paralítico, es que Jesús pronunció unas palabras que tal vez nadie esperaba que las pronunciara. El Señor le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sabemos nosotros que los judíos, y sabemos nosotros en todo el mundo, que el único que puede perdonar los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios es Dios mismo. Si usted me ofende a mí o yo le ofendo a usted, podemos ambos perdonarnos. Pero los pecados cometidos contra Dios, y todos los días cometemos pecados contra el Señor, porque todos los días quebrantamos sus mandamientos y sus principios de vida, solo Él los puede perdonar. Entonces habían allí fariseos, escribas, personas que conocían de las Escrituras, que dijeron: ¿y por qué dice este hombre que puede perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Este hombre está blasfemando. Entonces Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de ellos y pensaban de esa manera, Jesús dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico: levántate y anda? Pues para que sepáis que yo tengo potestad, autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Así que la primera lección que encontramos aquí es que Jesucristo vino primeramente a predicar el Evangelio. Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, convertíos y creed al Evangelio. En todo su ministerio, amigo y amiga y hermano, Jesucristo predicó la palabra. Era eminentemente un maestro, un heraldo de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, diciéndole a la gente de que la gracia del Señor se había manifestado y que el Señor lo que reclamaba o pedía de parte de los pecadores, de nosotros los pecadores, es que nos arrepintiéramos, que nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, nos arrepintiéramos confesando nuestros pecados delante de Dios y pidiéndole perdón a Él. Entonces Dios, que es muy misericordioso,
y es amplio, pero amplio en perdonar, entonces Dios está dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo en la casa. Multitud estaba escuchando con atención cuando de alguna manera interrumpieron la predicación bajando al paralítico. Entonces Cristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, Cristo señala una verdad fundamental para todos nosotros los seres humanos. La verdad fundamental es que la más grande necesidad que nosotros tenemos es la de ser perdonados, porque el pecado es lo que separa. El pecado es lo que separa de Dios. Es una barrera que impide que Dios pueda bendecirnos. Entonces, por eso el Señor señala que la necesidad básica y fundamental de la raza humana es obtener el perdón de parte de Dios. Pero habían allí algunas personas que creían que Jesucristo no tenía poder ni autoridad para perdonar, porque no sabían quién era Jesús. La Biblia señala, amigo mío que me está escuchando, señala que Jesucristo es más que un hombre, es Dios manifestado en forma humana. Dios, la segunda persona, Jesús, tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. Y por eso es que Él tenía la autoridad de perdonar pecados, porque Él es divino, Él es Dios. Él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarme a mí y a todo pecador. Esa es la misión, ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios se toma forma humana, lleva nuestros pecados en la cruz, muere por nosotros para pagar la deuda que tenía, la deuda moral que nosotros teníamos para con Dios. Y luego el Señor ofrece su perdón, ofrece la salvación de pura gracia por medio de la fe en su nombre, porque Él fue el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces eso es lo que predicaba el Señor, y eso es lo que el Señor estaba señalando al perdonar los pecados de este paralítico. El Señor dice: yo tengo autoridad para perdonar, porque yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y sus milagros, prodigios, sanidades, las veces que resucitó a los muertos, las veces que sanó a los cojos y los mancos, todas las enfermedades el Señor las podía sanar, porque Él es divino, Él es Dios. Entonces, para dar una muestra de que Él es Dios, a esas gentes que estaban allí en la casa y que dudaban de que Jesús no tenía autoridad para perdonar. Entonces el Señor dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla o tu lecho y anda. Y entonces el paralítico se levantó, porque Jesucristo, que es Dios, dio la palabra, pronunció la palabra de autoridad, y él fue sanado inmediatamente, recobró las fuerzas y se levantó y tomó su camilla y salió en presencia de todos. Y la gente se maravillaba y decía: hoy hemos visto grandes cosas, grandes maravillas. Y estas cosas que el Señor hizo las sigue haciendo hoy, amigo mío. El Señor sigue perdonando los pecados de los seres humanos. Y las condiciones son las mismas. Tener fe en Cristo,
como tuvieron fe los 4 hombres. Y el paralítico. La salvación es por fe, creer en Cristo, que Él es Dios manifestado en forma humana, que Dios colocó en Cristo nuestros pecados y Él los expió, y Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con su propia sangre que derramó en la cruz. Si usted decide en este momento recibir a Cristo, creer en Cristo, y si recibe la palabra de Cristo de la misma manera que lo recibió la palabra del paralítico, usted será perdonado. Sus pecados todos serán perdonados y no vendrá ya más a condenación. Tendrá vida eterna, tendrá el perdón del Señor, será limpio de todo pecado y no vendrá ya más a condenación. Será salvo de la condenación y del juicio que sobrevendrá sobre los pecadores que no se arrepintieron. Si usted se arrepiente hoy, si usted recibe a Jesús como su Señor y si usted cree que Él tiene poder para perdonar pecados, sus pecados serán perdonados y usted será salvo, usted será salva. Así que déjeme hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por las personas que en este momento están creyendo en ti de la manera que creyó el paralítico. Perdónales sus pecados, límpiales y escribe sus nombres en el libro de la vida, así como tú has prometido. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer presentarles este programa viva y eficaz. Dios les bendiga a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.